Bienvenidos a un nuevo video de Bonsai Tips. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el cuidado de los bonsáis durante la época de otoño. Algunos tips que yo recomiendo para que tus árboles en la primavera puedan desarrollarse de la mejor manera. Una de las cosas es una época en la que todos los árboles dejan de crecer, empiezan a amarillar la hoja. Y esto es algo normal en todos los árboles caducos. Obviamente hay diferentes especies. Y en los árboles caducos son muy famosos en esta época porque cambian los colores, tienen colores otoñales. Depende de la especie, varía el color. Pues este es una bursera. Y esta bursera pues tiene colores amarillos, y hay otros árboles que tienen tonos rojizos, anaranjados. Depende de la especie, y a veces entre especies, y aunque sea la misma especie, también tiene otros colores otoñales. Bueno, también algo muy importante es, hay que saber o investigar un poco sobre las especies que tenemos en nuestra colección. Por ejemplo, los juníperos, los pinos, los ahuehuetes, depende de tu localidad, los árboles que tengas. Hay que saber cuidarlos bien. Por ejemplo, los pinos y las coníferas, bueno, al menos los pinos hay que regarlos un poco menos de lo normal. Hay que estar pendiente de riego, y solamente hay que regar cuando te lo pide el árbol. ¿Por qué? Porque en esta temporada precisamente, como el sol es menos intenso, tarda más en secarse el sustrato que tengas. También hay que ver el tipo de contenedor que tienes. Por ejemplo, esto es una rejilla, y aquí se seca mucho más rápido. Entonces aquí los árboles se secan mucho más rápido en las rejillas. Entonces hay que considerar eso, y dependiendo del contenedor y dependiendo de la especie hay que saber regar. Pero lo importante es saber bien si le toca riego o no. Eso lo determinamos, como ya lo comenté en otro video, viendo si el sustrato, la parte superior del sustrato está húmeda. Todavía no necesita riego hasta que esté seca la parte superior, y también tenemos que hacer un pequeño hueco con el dedo para ver si toda esa parte que estamos quitando está seca, pues ya necesita riego. Pero normalmente en el otoño necesitamos como darle más espacio al riego, y nos lo va a indicar el mismo árbol. Otra de las cosas es el abonado. Yo lo que hago es utilizo un abono que se llama osmocote, que es algo fácil de localizar o de encontrar. Nada más que hay que investigar bien dónde lo podemos encontrar dependiendo de dónde estemos. Ese abono osmocote es un abono de liberación lenta, es un abono químico, son bolitas amarillas. Aquí hay unas cuantas, pero son bolitas muy pequeñitas, no se alcanza a ver. Pero es un abono de liberación lenta, y también no es tan fuerte. Entonces a mí me gusta utilizarlo en este tipo de otoños, cuando yo lo aplico cuando empieza a hinchar las yemas. Las yemas, recordemos que están en las axilas de las hojas o en la base de las hojas. Ahí son los puntitos que se van hinchando, y es la nueva ramificación del siguiente año. Entonces, para que tenga un buen crecimiento en la primavera, o dependiendo en la etapa de trabajo que esté tu bonsai, es lo que tenemos que aplicar. Entonces hay que aplicar un abono ligero, hay que buscar un NPK bajo para el tiempo de otoño, pero ya a finales de otoño, ya cuando esté hinchando las yemas. Bueno, otra de las cosas importantes durante esta época es precisamente escoger o retroceder la brotación. Por ejemplo, este árbol tiene una brotación y creció muy vigoroso durante el periodo de lluvias, pero pues esto fue lo que creció durante las lluvias, y ahorita ya está tirando la hoja. De hecho ya las tocamos y se caen solas las hojas.
Entonces ahorita en cuanto veamos que ya empieza a hinchar las yemas, que así siempre son las de las que están en las puntas, cuando veamos que apenas empieza a hinchar esas yemas, hay que retroceder la brotación a donde nosotros queremos que brote el siguiente año. Va a sacar hojas o ramas nuevas de donde hubo una hoja el año pasado. Por ejemplo, aquí esta es una hoja compuesta porque está dividida en tres. Este es un árbol de hoja compuesta y en la base está una yema. Entonces cuando esta yemita está empezando a hinchar, y casi siempre empiezan a hinchar primero las de las puntas porque este árbol al menos tiene un crecimiento muy fuerte apical, es cuando tenemos que retroceder la brotación y buscar de dónde queremos que brote este árbol. Que este árbol es lo que lo voy a hacer, nada más que eso será para otro video y con mucho gusto se los voy a compartir para que vean más o menos yo cómo, de dónde escojo, y obviamente quito mucha parte de la rama más o menos a esta altura, dejo las yemas que me convienen y voy haciendo la selección de dónde quiero que brote, y también quito las ramas que ya no necesito en el diseño y voy haciendo la selección de lo que sí me interesa en ramas que ya están, y las que no me interesan las retiro como ya lo comenté, y también hago el trabajo de la selección de las yemas de donde quiero que brote. Bueno, pues estos son algunos de los aspectos básicos que vamos a recordarlos, que primero es cuidar que no regar en exceso durante esta época, hay que estar al pendiente del sustrato. Otro, que hay que abonar con un abono que no sea tan fuerte antes de que empiece la brotación. Ya cuando empiece a echar las yemas es cuando yo lo utilizo. Y la otra es retroceder la brotación o las ramas que no nos interesan y seleccionar las yemas. Esos son algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para esta temporada de otoño. Otra de las cosas que se me estaba pasando es alambrar el árbol. Ya que hiciste la selección, ya que lo podaste y te quedaste con lo necesario, hay que alambrarlo y bajar las ramas o ubicar las ramas donde te interesa ubicarlas, aprovechando que el árbol no tiene hojas nuevas o no tiene movimiento. Entonces yo aprovecho esta época también para hacer alambrado de los bonsáis, y de esa manera cuido, porque hay veces que queremos alambrar ya que está empezando a hinchar las yemas y brotando. Entonces hay veces que podemos romper alguna de las ramitas nuevas, hojas nuevas que van saliendo, y no es lo ideal. Entonces preferible nada más alambrarlo antes de que empiece a moverse el árbol, ya cuando está hinchando las yemas. Entonces esta temporada del otoño, antes de que empiece todo la primavera, yo es cuando tengo más trabajo. Es cuando, como tengo varios árboles, tengo que estar pendiente de cada uno de ellos y ver qué es lo que necesita cada uno de ellos, qué trabajo es el que voy a realizar. Bueno, pues estos son algunos de los consejos o de los tips que les puedo dar en este mes de otoño, y pues espero que tus árboles estén creciendo bien, fuertes, que tengas éxito con tus proyectos, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.